A partir de ahora, cada uno debe hacerse cargo de sus propios padres. ¿Cómo puede ser que mi dinero se use para tus padres? Esa frase, pronunciada por el marido con una cerveza fría en la mano en la mesa del comedor, congeló la atmósfera de la habitación al instante. El rostro de su marido, sentado enfrente, se torcía en una sonrisa espeluznante de triunfo. Llevaban 20 años casados y ella había pensado que lo conocía, pero la verdadera y egoísta faceta de su marido, tan cruel, la dejaba atónita. Pero en ese momento, el hombre que estaba sentado con aire de suficiencia frente a ella no se daba cuenta en absoluto de que esa declaración egoísta y fugaz, meses después, se convertiría en el terrible detonante que destruiría su propia vida por completo. ¿Qué te pasa de repente? Con calma, dejé los palillos que tenía en la mano en el soporte y miré directamente a la cara de mi marido. Mi nombre es Keiko. Tengo muy tamaños. Mi marido, Takeshi Teanenamue, es jefe de ventas en un fabricante de maquinaria de tamaño medio. Nuestro único hijo se graduó de la universidad el año pasado y ahora está trabajando de forma independiente en otra ciudad, así que actualmente vivimos solos, los dos. Takeshi resopló con desdén y se cruzó de brazos sobre la mesa. De repente no, lo he estado pensando desde hace mucho tiempo. Tus padres no han estado muy bien de salud últimamente, ¿verdad? A partir de ahora, la atención y las hospitalizaciones costarán cada vez más dinero. Déjame ser claro. No toleraré que mi salario, el resultado de mi sudor y esfuerzo, se utilice para los pañales o las facturas médicas de tus padres. Sus palabras eran demasiado directas y llenas de crueldad. Mis padres, de hecho, habían tenido problemas de salud recientemente. Mi padre había sufrido un derrame cerebral leve y mi madre lo cuidaba a tiempo completo. Afortunadamente, las secuelas eran mínimas y había podido volver a casa, pero no se podía negar la preocupación por el futuro. Pero yo nunca te he pedido que uses tu salario para mis padres, ¿verdad? Cuando respondí con calma, Takeshi resopló con desdén. Aunque digas eso ahora, estoy seguro de que cuando llegue el momento contarás con mi cartera. Una ama de casa como tú, que solo traste con el ordenador en casa, no puede pagar los gastos de atención de sus padres. Ama de casa con trabajo a domicilio. Takeshi siempre se había referido al trabajo que yo hacía en casa de esa manera, menospreciándome desde el principio de nuestro matrimonio. Él no tenía ni idea de que yo, con mi trabajo de diseño y traducción, ganaba tanto o incluso más que él, porque era completamente indiferente a nuestras finanzas. Habíamos acordado que cada uno ingresaría una cantidad fija en la cuenta de gastos del hogar y nunca habíamos hablado de mis ahorros personales. Y, sobre todo, había algo que Takeshi entendía fundamentalmente mal. Así que, a partir de hoy, estableceremos una regla clara. Cada uno se encargará de sus propios padres. Yo me ocuparé de los míos, y tú serás la única responsable de los tuyos. Por supuesto, no habrá ninguna ayuda económica, ¿entendido? No refuté las frías palabras de Takeshi. No levanté la voz con ira ni derramé lágrimas de tristeza. Solo un silencio profundo y tranquilo me rodeó. Cada uno se encargará de sus propios padres. ¿Estás realmente de acuerdo con eso? Pensaría que mi silencio significaba que estaba estupefacta y no podía responder. Takeshi se terminó la cerveza con satisfacción, se levantó con descaro y salió del salón hacia el baño. Sola en el comedor, miré la sopa de miso que se había enfriado y lentamente cogí mi teléfono. Abrí la pantalla y lancé la aplicación familiar de banca en línea. Takeshi no lo sabía. No sabía cuánto lujo se permitía mi suegra cada mes. Los almuerzos caros a los que mi suegra iba con sus amigos, orgullosa de que el salario de mi hijo ha subido, los viajes a balnearios a los que iba tantas veces como quería, y las compras regulares de productos de salud caros e innecesarios. Takeshi no tenía ni idea de que la fuente de esos fondos no era su salario, sino una asignación mensual que yo, la nuera, le transfería secretamente desde mi propia cuenta. Desde que mi suegra se lamentó una vez, los ingresos de Takeshi no son suficientes para mantener mi estilo de vida. Yo había mantenido en secreto una ayuda de $800 yenes al mes, equivalente a unos moturos, para no herir el orgullo de Takeshi. Siempre lo habíamos mantenido en secreto entre nosotros dos. Abrí la pantalla de configuración de transferencias automáticas mensuales en la aplicación. La destinataria era mi suegra, Taeko, y la cantidad era de $800 yenes. Sin dudarlo,
Toco el botón rojo para cancelar la configuración. La cancelación se ha completado. Apareció un mensaje impersonal en la pantalla. Pues bien, Takeshi, te daré lo que deseas. Cada uno se encargará de sus propios padres. A partir de mañana, ni un euro más de mí a la cuenta de mi suegra. Me pregunto qué tipo de grito dará. Mientras escuchaba el despreocupado tarareo de Takeshi desde el baño, sonreí fríamente para que nadie me viera. A la mañana siguiente, el aroma a tostadas recién hechas y café flotaba en el comedor. Oye, no te habrás olvidado de lo de ayer, ¿verdad? Takeshi, levantando la vista del periódico, me miró con el ceño fruncido y una expresión sombría. Dejé una tostada recién hecha en su plato y negué con la cabeza en silencio. No lo he olvidado. Cada uno se encargará de sus propios padres. Y no habrá ayuda económica, ¿verdad? Está bien si lo sabes. Ni un euro de mi parte para los gastos médicos o de atención de tus padres. Mi dinero es para mi vejez y para mi madre. Una mujer como tú, que solo hace trabajos a domicilio para ganar un poco de dinero, no podría ganar ni de lejos esa cantidad. Es mejor que vayas a los supermercados a buscar ofertas para ahorrar. Takeshi resopló con desdén y sorbió su café ruidosamente. La mujer que trabaja en casa. Takeshi nunca había reconocido mi trabajo desde el principio de nuestro matrimonio. Yo trabajaba en casa como traductora y diseñadora web para empresas extranjeras. Había construido una carrera como freelance durante casi 20 años y ahora incluso me encargaba directamente de proyectos para empresas que cotizaban en bolsa. Mis ingresos superaban con creces el salario de Takeshi como jefe. Sin embargo, debido a la regla que teníamos desde el principio del matrimonio, de que cada uno ingresaría una cantidad fija para los gastos del hogar y no se entrometería en los ingresos o ahorros del otro, Takeshi no conocía mis verdaderos ingresos. En su mente, yo sería siempre una esposa que dependía de su marido y ganaba poco. No me moleste en refutarlo, y simplemente llené de agua su vaso vacío en silencio. Takeshi, interpretando mi silencio como una admisión de mi impotencia, se levantó satisfecho y salió para ir a trabajar, diciendo, «Bueno, me voy». Después de escuchar el sonido de la puerta principal cerrarse, me recosté profundamente en la silla del comedor. Las manecillas del reloj marcaban las va muy de la mañana. Hoy era el día muy lam del mes. Sí, hoy era el día en que normalmente muchas muy yenes se transferían automáticamente de mi cuenta a la cuenta de mi suegra, Taeko. Mi suegra, Taeko, tenía 22 años. Habiendo enviudado joven, vivía sola y era increíblemente vanidosa y orgullosa. Mi hijo se convirtió en jefe a una edad temprana. Gracias a los buenos ingresos de mi hijo, yo también puedo disfrutar de mi tiempo libre. Presumía ante sus vecinos y amigos. Organizaba almuerzos en restaurantes franceses de lujo varias veces al mes y viajaba a balnearios cada estación, llamando a vendedores de grandes almacenes para comprar kimonos y joyas caros. Sin embargo, en realidad, por muy jefe que fuera Takeshi, su salario no era suficiente para mantener los hábitos de gasto anormales de mi suegra. La asignación de Takeshi era de solo 1 yenes al mes. Incluso sumando la pensión de mi suegra, la cantidad era completamente insuficiente. Esto sucedió hace 5 años. Taeko apareció de repente en nuestra casa y me rogó entre lágrimas. Keiko, por favor, solo con el salario de Takeshi, no puedo mantener mi vida digna. Ante mis amigos, no puedo permitirme parecer pobre ahora. Como nuera, deberías encontrar una manera de conseguir muchas muy yenes, aunque sea con un trabajo a tiempo parcial. Ah, pero no se lo digas a Takeshi. Eso heriría su orgullo como hombre. Era una demanda increíblemente irrazonable y egoísta. Sin embargo, en ese momento, con el único deseo de no causar problemas en mi relación con mi marido y de proteger el pequeño orgullo de Takeshi de que yo mantengo a mi madre, accedí a ayudar secretamente con muchas muy yenes al mes de mis ingresos. Proteger el orgullo de Takeshi, sin saber de quién era el dinero con el que se mantenían. Mi marido, que me menospreciaba como ama de casa con trabajo a domicilio y se llevaba mi dinero. Y mi suegra, que me trataba como a una sirvienta mientras se daba una vida de lujo con el dinero de su nuera. En el momento en que escuché la cruel declaración de Takeshi ayer, el hilo de mi paciencia como miembro de la familia, que había estado tenso, se rompió con un chasquido muy de la mañana.
la hora en que abren las ventanillas del banco y el sistema empieza a funcionar a pleno rendimiento. Taeko solía ir al banco a primera hora del Dir Mulam de cada mes para revisar su cuenta y luego ir a un elegante almuerzo con sus amigos. Era su costumbre. En el salón en silencio, encendí mi ordenador y empecé a revisar un trabajo de traducción urgente. Mientras el sonido de las teclas resonaba, mi smartphone, que estaba a mi lado, de repente empezó a vibrar frenéticamente. En la pantalla apareció el nombre suegra. Sonreí fríamente y quité las manos del teclado. Bien, que empiece la fiesta. Deslicé lentamente el botón de llamada y acerqué el teléfono a mi oído. Sí, es Keiko. Keiko, ¿qué diablos está pasando? A pesar del altavoz, la voz chillona de mi suegra resonó en el salón, casi perforándome los tímpanos. Mi suegra, Taeko, estaba gritando al otro lado del teléfono. Keiko, ¿qué demonios pasa? ¿Qué quiere decir con qué pasa? No te hagas la tonta. Cuando revisé mi libreta, no estaban los mochamna muy yenes tuyos. ¿Es un error del banco? ¿O te has olvidado tú? Corre al cajero y haz la transferencia ahora mismo. Detrás de Taeko se escuchaba un ruido ambiental, como el vestíbulo de un banco. Hoy se suponía que iba a un almuerzo francés de lujo con sus amigos de Maquis, que costaba más de muy yenes por persona. Siendo ella tan vanidosa, seguramente había prometido invitar. No me he olvidado, ni es un error del banco, suegra. He decidido que a partir de este mes no haré más transferencias. Cuando lo dije con calma, sentí que Taeko contuvo el aliento al otro lado del teléfono. Ah, ¿qué dices? No bromees. Tengo un pago al vendedor de los grandes almacenes hoy. El préstamo del anillo que compré el mes pasado se cargará, así que si no te das prisa, rebotará. Eso no es asunto mir. Arréglese con su pensión y la asignación de Takeshi. No digas tonterías. ¿Cómo se supone que voy a mantener mi vida digna con solo namu yenes de Takeshi y una pensión de miseria? ¿Te das cuenta de lo irrazonable que eres como nuera? La voz chillona de Taeko era tan fuerte que instintivamente alejé un poco el teléfono de mi oído. Vida digna, ¿eh? Es el colmo, pretender tener una vida digna mientras te aprovechas de la cartera de otra persona. ¿Quién es la irrazonable? Además, esta decisión no la tome yo por mi cuenta. Es una instrucción de Takeshi, tu excelente hijo. Ah, anoche me dijo claramente, cada uno se encargará de sus propios padres, y no habrá ninguna ayuda económica. Como matrimonio, somos iguales, así que decidí seguir las reglas de Takeshi. Dais que el dinero de Takeshi es para usted y para su vejez, y que no tiene nada que ver conmigo. Taeko se quedó en silencio por unos segundos al escuchar mis palabras. Sin embargo, pronto me gritó con voz lena de ira. Mentira, mi orgulloso hijo no diría algo tan cruel. Mi amable Takeshi nunca diría que abandonara a sus padres. No es mentira. Sabía que mis padres no estaban bien de salud y declaró que no daría ni un euro a mis padres. Por eso yo tampoco le daré ni un euro a usted, suegra. Cada uno se encargará de sus propios padres. Esa es la nueva regla en nuestra casa. Esta mentirosa. El grito de Taeko, que casi me rompe los tímpanos, resonó. Seguro que tú quieres gastar el dinero a tu antojo y usas el nombre de Takeshi como excusa. Tú, una mujer de baja categoría que solo trabaja en casa y no tiene empresa, que vive de mi excelente hijo como un parásito, no tienes derecho a replicar. Una serie de insultos feroces. Mujer de baja categoría que trabaja en casa, parásito. La misma actitud despectiva que Takeshi. De tal palo, tal astilla, era el refrán perfecto. Normalmente, esas palabras me habrían hecho hervir de rabia desde lo más profundo de mi ser, pero no refuté. Solo exhalé un suspiro profundo y silencioso y cerré la boca. Un silencio gélido cayó sobre la lamada. En el salón en silencio, donde había dejado de teclear, solo sentía la presencia de mi suegra respirando con dificultad al otro lado del teléfono. Taeko, de nuevo, interpretó mi silencio como una señal de que había sido acorralada y no podía responder. Su voz se volvió pegajosa, como si hubiera triunfado. Parece que te has quedado sin palabras. Escucha bien, Keiko. Tú, una mujer sin estudios, vives cómodamente con el título de esposa del jefe. Piensa bien de quién es la culpa. Transfiere mochamna muy yenes ahora mismo. No, como compensación por las molestias, transfiere haicham yenes este mes. Si no lo haces, cuando Takeshi llegue a casa esta noche, le contaré todo y haré que te eche de casa. Si lo entiendes, ve al banco ahora mismo.
Después de escuchar hasta el final las amenazas de Taeko, respondí con voz fría como el hielo, con una sola palabra. Adelante, cuénteselo todo a Takeshi, incluyendo el hecho de que yo le transfería Mochamnam muy yenes cada mes. Pregúnteselo a su distinguido hijo. Keiko, ¿estás hablando en serio? Antes de que Taeko pudiera decir algo más, sin dudarlo, colgó el teléfono. Un tono electrónico sonó y el silencio regresó al salón. Bueno, a ver cuerache. Tomé un sorbo de café frío y volví a mi ordenador para seguir trabajando. Por la forma de ser de Taeko, seguramente la amaría a Takeshi de inmediato. Se quejaría, llorando, de que la nuera dice que dejará de enviar dinero. Me está acosando. Sin embargo, Takeshi no sabía que yo le había estado dando Mochamnam muy yenes al mes de mis ingresos. La propia Taeko se había asegurado de mantenerlo en secreto para no herir el orgullo de Takeshi. Me pregunto cuál conversación tan ridícula tendrían entre ellos. Las manecillas del reloj pasaron del mediodía. Acababa de terminar una entrega de traducción y me levanté para preparar un almuerzo sencillo cuando mi smartphone, que estaba en la mesa, empezó a vibrar con la pantalla parpadeando frenéticamente. En la pantalla, el nombre de Takeshi. Una llamada entrante frenética de mi marido, que nunca me llamaba durante el día entre semana mientras estaba en el trabajo. Lo miré fijamente y levanté lentamente la comisura de mi boca. Parece que la tormenta finalmente se acercaba. El zumbido de mi smartphone resonó ominosamente en el salón en silencio. Mirando las letras, Takeshi parpadeando en la pantalla con ojos fríos, deslicé lentamente el botón de llamada y me lo acerqué al oído. ¿Qué le has dicho a mi madre? Era un rugido que casi me rompe los tímpanos. Supongo que estaba escondido en una sala de reuniones o en algún lugar de la oficina, porque su voz estaba un poco ahogada, pero su ira anormal era palpable. ¿Qué quieres decir con qué? No te hagas el tonto. Mi madre acaba de llamarme llorando. Has dicho que le cortarías la asignación que le dabas cada mes y la has acosado sin piedad, ¿no es así? Asignación. Al escuchar esa palabra, casi resoplé de risa. Parece que Taeko le había ocultado a Takeshi la cantidad específica de Mochamnam muy yenes. Probablemente pensó que sí se sabía que se estaba aprovechando de una gran suma de dinero de su nuera para elevar una vida de lujo, perdería la confianza de su orgulloso hijo. Había construido un escenario de víctima en el que la nuera, que hasta ahora le había dado una pequeña cantidad de dinero, era mezquina y acosaba a su suegra enloquecida. No pretendía acosar. Ara vera bar de Lara maraditina, ara vera bar de Lara, simplemente hice lo que dijiste anoche. Cada uno se encargará de sus propios padres, y no habrá ayuda económica, ¿correcto? Cuando le devolví sus palabras de anoche con calma, Takeshi se enfureció aún más. No me tomes el pelo. Lo que quise decir es que no usaría ni un euro de mi dinero para tus padres. La asignación que le das a mi madre, deberías sacarla de tus pequeños ahorros de trabajo a domicilio. Son solo unos pocos euros. Piensa que es una forma de devolver el favor por la comida que te doy con mi salario. Su lógica era tan egoísta que me sentía mareada. Mochamnam muy yenes al mes. Este hombre, tan despreocupado por las finanzas, ni siquiera imaginaba que no se trataba de una pequeña cantidad de dinero. Además, ¿de quién es la culpa de que una mujer como tú, que solo puede hacer trabajos a domicilio y es de baja categoría social, pueda vivir en una casa digna que la protege de la intemperie y comer caliente todos los días? Todo es porque yo trabajo duro y me gano la vida. Tú eres una parásita inútil. Exactamente la misma serie de insultos viciosos que la de Taeko. Tus padres también son así. Criados por unos padres de baja categoría que se jubilaron con un salario de miseria en una empresa de tercera categoría y sin apenas estudios. Por eso te has convertido en una mujer tan avariciosa y desconsiderada. Seguramente no le das la asignación a mi madre para usarla en los gastos médicos de tus padres, ¿verdad? Qué podrida estás para intentar salvar a tus padres de baja categoría sacrificando a mi madre. Sentí una llama fría arder en mi interior al escuchar las imperdonables palabras de mi marido sobre mis padres, quienes habían trabajado duro y me habían mandado a la universidad, llamándolos de baja categoría. Sin embargo, no refuté. Sería demasiado fácil responder con ira. Podría haberle lanzado la verdad ahora mismo. Yo pago Motramnam muy yenes al mes, y mis ingresos son mayores que los tuyos. Pero eso no sería divertido.
Tenía que preparar un escenario de desesperación más apropiado para este hombre ignorante. Apreté mi smartphone con fuerza y mantuve un silencio profundo y oscuro. 1, 2, 3 segundos. Al otro lado del teléfono, escuché la respiración agitada de Takeshi, que asumía que mi silencio se debía a que estaba abrumada por el miedo y no podía responder. Te has quedado sin palabras por estar estupefacta. Eres una mujer de mierda sin remedio. Escucha. Esta noche tenemos una conversación importante. Cuando vuelva a casa, transfiere Motram yenes a la cuenta de mi madre como indemnización. Si no puedes hacerlo, decidiré qué hacer contigo. Prepárate y espérame. Colgó el teléfono de forma unilateral y un tono electrónico impersonal resonó en la habitación. Disposición, ¿eh? Miré la pantalla ennegrecida de mi smartphone y murmuré en voz baja. Las palabras parásita inútil, de baja categoría, que mi marido me había lanzado, resonaban en mi cabeza. No está mal. Si vas a decir eso, te daré lo que quieres. Cuando regreses a casa, habré preparado el escenario para que tu vida se ponga patas arriba. Volví a mi ordenador, cerré la carpeta de trabajo y abrí la pantalla de redacción de un correo electrónico para una persona en particular. Aquí comenzaba mi propia disposición. A las tarde de la noche, la puerta de entrada se abrió de golpe con un ruido violento. No era un solo paso. Además del familiar sonido de los pesados zapatos de cuero de mi marido, había otro sonido de tacones altos que no encajaba en nuestra casa. Oye, Keiko. ¿Estás aquí? Los que irrumpieron en el salón haciendo ruido fueron Takeshi, mi marido, con la cara roja de ira, y detrás de él, pegada a su espalda, mi suegra Taeko, que se cubría los ojos con un pañuelo de forma dramática, simulando llorar. Era el escenario esperado. Taeko había convencido a su hijo para que se pusiera de su lado y los dos habían venido a acorralarme. Mi madre me lo ha contado todo. No fuiste al banco y ni siquiera le dijiste una lamada de disculpa, ¿verdad? Takeshi se puso de pie frente a la mesa del comedor y me gritó, señalándome. Detrás de él, Taeko solozaba de forma falsa. Takeshi, está bien. Takeshi, Takeshi, Takeshi. Solo tengo que aguantarme. Keiko, supongo que estabas estresada por lo de tus padres y te descuidaste conmigo, ¿verdad? Taeko, con voz lorosa, interpretó el papel de una mujer sumisa, mientras se escondía detrás de Takeshi y me dirigía una sonrisa repugnante, como queriendo decir, lo siento mucho, Takeshi. ¡Qué teatro tan impresionante! Mi madre es tan amable, ¿y tú? Además, ¿qué derecho tienes a recortar los pocos euros que le dabas a mi madre? Tus escasos ingresos de trabajo a domicilio son lo mismo que mi dinero, con el que te mantengo. No. No, solo estoy siguiendo la regla de Takeshi de no dar ninguna ayuda económica a mis padres. Por eso también dejé de ayudar a mi suegra. ¿Es justo, no? Cuando respondí con voz tranquila, Takeshi resopló ruidosamente. Justo. No me tomes el pelo. Mis ingresos anuales y tus ingresos de trabajo a domicilio, que son como un juego. ¿Dónde está la igualdad? Una mujer inútil que solo gana unos pocos euros al mes no tiene derecho a hablar de igual a igual. Takeshi golpeó la mesa con fuerza. El agua del vaso salpicó y una mancha fría se derramó sobre la mesa. Escucha, ¿de quién es la culpa de que una parásita como tú, que solo puede vivir en la base de la sociedad, pueda vivir en una casa digna que la protege del viento y la lluvia y comer caliente todos los días? Todo es porque yo trabajo duro todos los días. Sí, Keiko, eres una mantenida de Takeshi. Te olvidaste de eso y te atreviste a desafiar a mi madre. Eres una descalificada como nuera, no, como persona. Taeko, aprovechando el impulso de su hijo, comenzó a insultarme con toda su fuerza. Tus padres también son lamentables. No te dieron una buena educación. Por eso te convertiste en una hija tan desagradecida y avariciosa. Crecer en un hogar de baja categoría debe hacer que te falte la dignidad. Realmente patético. El segundo insulto a mis padres. La ira más profunda, pesada como magma, estaba a punto de alcanzar su punto de ebullición. ¿Por qué está en silencio? Debe haber sido acorralada y no puede responder, ¿verdad? Esta parásita sin trabajo. Taeko gritó con voz aguda, y Takeshi se unió a ella con una sonrisa cruel, una tormenta de insultos. Normalmente, me habría derrumbado llorando o habría enloquecido de ira y habría respondido. Pero no me inmuté y simplemente los miré en silencio, manteniendo una profunda calma. ¿Por qué no respondí?
porque estaba esperando pacientemente que dijeran las palabras definitivas que cavarían su propia tumba. Si hubiera respondido, yo pagaba mochamna muy yenes al mes, o mis ingresos anuales son mayores que los tuyos, ellos se habrían puesto nerviosos, habrían cambiado su actitud y habrían encontrado una salida. Tenía que arrojar a esta pareja ignorante al infierno desde el punto más alto. Takeshi, que había malinterpretado mi siniestro silencio como un signo de miedo absoluto, sacó triunfalmente un trozo de papel de su bolsillo interior y lo arrojó sobre la mesa frente a mí. Mira esto. Arriba, en negrita, decía, acuerdo. Con solo un vistazo, comprendí la naturaleza anormal de su contenido. Mot. La cónyuge no proporcionará ninguna ayuda económica a su propia familia. Hai. La cónyuge pagará mocham yenes mensuales a Taeko, la madre del marido, como indemnización y ayuda para el sustento de sus propios ingresos. Va. En caso de incumplimiento de lo anterior, la cónyuge acepta el divorcio inmediato, sin indemnización y abandonará el hogar. Cuando Takeshi forzó su voz para que temblara, levantó las comisuras de su boca con satisfacción. Lo preparé a toda prisa. Mi madre es demasiado amable y dijo que perdonaría tu pequeña asignación de unos pocos euros, pero yo no te perdonaré. De ahora en adelante, transfiere motram yenes exactamente a la cuenta de mi madre cada mes. Taeko mostraba una sonrisa de éxtasis que no podía ocultar delante de mí. Aunque él había ocultado la cantidad exacta de la ayuda de su nuera a Takeshi, él, al haber fijado arbitrariamente una gran suma de mocham yenes, debía estar en éxtasis por dentro. Firma y sella esto ahora mismo. Si no, mañana por la mañana presentaré los papeles del divorcio en el ayuntamiento y te echaré de esta casa. Una inútil como tú no podría ni siquiera sobrevivir mañana si te divorcias de mí. Sí, firma rápido. Si no quieres morir en la calle. Mientras los dos me miraban desde arriba, yo miraba fijamente el acuerdo en la mesa, con la cabeza baja, y lentamente cogí un bolígrafo. De acuerdo, ¿tengo que firmar? Es mejor que seas obediente desde el principio. Takeshi resopló, y Taeko exhaló un suspiro profundo, como si estuviera segura de la victoria. La punta del bolígrafo estaba a punto de tocar el papel. En ese preciso momento, mi smartphone, que tenía en el bolsillo, vibró brevemente. Detuve el bolígrafo y eché un vistazo a la pantalla del teléfono. Allí apareció la respuesta tan esperada de la persona a la que había enviado un correo electrónico por la tarde. Entendido lo de su solicitud. Todas las pruebas están listas. Podemos actuar en cualquier momento. En el momento en que vi esa frase, una pequeña risa, jijiji, se me escapó de la boca. Oye, ¿qué es tan divertido? Takeshi frunció el ceño con recelo, quizás por mi repentina risa. Levanté lentamente la cabeza y dirigí una sonrisa fría y forzada, nunca antes vista, a Takeshi y Taeko. No, Takeshi, si firmo este acuerdo, ¿puedes prometerme que no dirás que no tiene validez después? Ante mi pregunta demasiado tranquila, los rostros de Takeshi y Taeko se tensaron ligeramente. Los preparativos para la venganza están ahora completamente listos, ¿no? Takeshi, si firmo este acuerdo, ¿puedes prometerme que no dirás que no tiene validez después? Ante mi pregunta demasiado tranquila, los rostros de Takeshi y Taeko se tensaron ligeramente. Sin embargo, Takeshi rápidamente recuperó su arrogante expresión habitual y se burló con una sonora carcajada. Por supuesto, incluso si después te arrepientes y vienes llorando pidiendo que te mantenga porque no puedes vivir, nunca lo anularé. Si me libro de una parásita como tú, también es conveniente para mí. Firma rápido, inútil. Sí, Taeko gritó detrás de Takeshi, una mujer de baja categoría que solo se cuelga de las ganancias de Takeshi. ¿Quién te crees para negociar? Te quedan motramaños para eso. Date cuenta de tu incompetencia y esfuérzate en tu trabajo a domicilio sin dormir por la noche. De nuevo, una ráfaga de insultos. Los miré con ojos fríos y mantuve un silencio largo y profundo. No estaba enfadada. Simplemente estaba midiendo cuidadosamente la profundidad del agujero que esta pareja ignorante se había cavado a sí misma. Lentamente moví el bolígrafo y escribí mi nombre completo, Keiko, en la casilla de la firma del acuerdo, y sellé con fuerza mi sello personal que tenía al lado. Listo, ¿así está bien? Cuando le tendí el acuerdo, Takeshi me lo arrebató y comprobó el sello con satisfacción. Bien, perfecto. A partir de mañana,
Mostrarán bienes exactamente a la cuenta de mi madre cada mes. Si te retrasas una sola vez, te divorciaré inmediatamente y te echaré de esta casa. Sí, lo entiendo. Me levanté lentamente y los miré desde arriba. Pero la primera cláusula de ese acuerdo, no proporcionar ayuda económica a los propios padres, y la tercera cláusula, en caso de incumplimiento, divorcio inmediato sin indemnización, también se aplican a ti, ¿verdad? Porque somos un matrimonio igualitario. Bueno, está bien. De todos modos, no voy a darle dinero a tus padres. Takeshi resopló. Cuando confirmé que Takeshi había resoplado, saqué una gruesa carpeta negra del armario del salón. Bueno, ya que el contrato está formalizado, te contaré mi secreto. ¿Secreto? Seguramente habrás acumulado deudas a mis espaldas, ¿no? No respondí y arrojé la carpeta sobre la mesa del comedor con un ruido sordo. Ábrela. Takeshi, con una expresión de recelo, abrió la portada de la carpeta. Dentro había varios documentos oficiales. En el momento en que los vio, los ojos de Takeshi se abrieron al máximo y se quedó inmóvil con la boca entreabierta. ¿Qué son estas cifras? Las manos de Takeshi empezaron a temblar ligeramente. Cantidad de ingresos sujetos a impuestos. Haimuitar. Hon de yenes. Mentira, ¿eh? Ante el grito de Takeshi, mi suegra, que había estado sentada con aire de suficiencia detrás de él, soltó un «Ah, tonto». ¿Qué dices, Takeshi? Debes estar confundiendo Haimuitarm. Hon con Haimuitam, ¿no? Esta mujer no puede ganar tanto dinero. La cifra es diferente. Keiko, ¿cuáles son estos documentos falsificados? Takeshi gritó, con la cara pálida. Sonreí fríamente. No es una falsificación. Son los recibos de mi declaración de impuestos más reciente. La compensación legítima cuejano por mi trabajo de traducción y diseño para empresas extranjeras. Simplemente no te dije la cantidad de mis ingresos. Tú te empeñaste en lamar a mi trabajo a domicilio, y nunca te molestaste en saber cuál hacía. Haimuitam, hon de yenes, más de 3 veces mis ingresos anuales. Mientras Takeshi retrocedía tembloroso, le lancé otra bomba. Mira también la página siguiente, los números que tu suegra mejor conoce. Takeshi pasó las páginas con manos temblorosas. Allí había una lista de extractos bancarios de los últimos 5 años, que mostraban las transferencias mensuales de mi cuenta a la de Taeko en una fecha fija. Destinatario. Madre. Cantidad. Muchamnam muyene cada mes. Un gemido escapó de la boca de Takeshi. En ese momento, Taeko soltó un breve grito y se cubrió la cara con ambas manos, temblando incontrolablemente. Madre, ¿qué significa esto? Me dijiste que te habían recortado unos pocos euros de asignación, ¿no? Tu suegra vino a rogarme hace 5 años, le dije a Takeshi, mirándolo directamente a los ojos. Dijo que con solo muy yenes de Takeshi no puedo mantener mi vida digna. Como nuera, deberías darme mucham muy yenes cada mes. Pero, para no herir el orgullo de mi hijo como hombre, debe ser un secreto absoluto. Y yo, para proteger tu pequeño orgullo, he tirado a la basura una gran suma de mochamna muy yenes cada mes, un total de hon de yenes, para el huyo de tu suegra. Pero ayer dijiste, cada uno se encargará de sus propios padres. No usaré mi dinero para tus padres. Así que yo también dejé de usar mi dinero para tu suegra. Es justo, ¿no? Así que tú, a quien yo llamaba parásita, ganabas mucho más que yo y mantenías a mi madre. Takeshi se quedó atónito y a punto de caer al suelo. Sí, yo, a quien tú llamabas parásita. En ese momento, el timbre de la puerta principal resonó en el salón en silencio. Ah, parece que ya llegó. Dije, elevando la voz hacia la entrada. Adelante. La puerta está abierta. Un fuerte sonido metálico resonó y varios pasos se acercaron por el pasillo. ¿Quién? ¿Quién es a estas horas? Takeshi, con la cara contorsionada por la confusión y el miedo. La puerta del salón se abrió lentamente y apareció la figura de una persona. En el momento en que Takeshi vio su rostro, sus ojos se abrieron de par en par y la carpeta negra se le resbaló de las manos al suelo con un ruido sordo. ¡Mentira! ¿Por qué estás aquí? Las palabras de Takeshi eran un gemido leno de desesperación. La persona que estaba allí era alguien a quien Takeshi había temido más en su vida y a quien nunca podría desobedecer. La puerta del salón se abrió lentamente, revelando la figura de un hombre mayor, vestido con un traje a medida impecable, con ojos penetrantes y brillantes.
En el momento en que Takeshi vio su rostro, el color de su piel se volvió pálido al instante. Presidente, presidente Obayashi, las palabras que salieron de la boca de Takeshi, con ese nombre, me hicieron sonreír en silencio. Sí, el que apareció era el senio Obayashi, el presidente de la mediana empresa de maquinaria donde Takeshi trabajaba. El presidente Obayashi no le prestó atención a Takeshi, que estaba acurrucado en el suelo, y caminó directamente hacia mí. Y, para mi sorpresa, se inclinó profundamente. Señora Keiko, lamento mucho molestarla tan tarde. Señora, un sonido extraño se escapó de la garganta de Takeshi. Por favor, levante la cabeza, presidente Obayashi. Soy yo quien debería disculparse por involucrarlo en un problema personal. De ninguna manera. Es natural que venga corriendo cuando la señora, que tiene en sus manos el destino de nuestra empresa, está en apuros. Takeshi estaba completamente en pánico al ver el intercambio entre el presidente y yo. Presidente, ¿qué es esto? ¿Por qué llama a mi esposa señora? Keiko es solo una ama de casa que hace trabajos a domicilio en casa. El presidente Obayashi gritó un idiota, como si le hubiera caído un rayo. El presidente dirigió una mirada de desprecio a Takeshi, que se encogió de hombros. Es que tú no sabes quién es tu propia esposa, a pesar de vivir con ella. La señora Keiko es una traductora y consultora de primera clase, en la empresa estadounidense, con la que estamos llevando a cabo un gran proyecto de alianza con el destino de nuestra empresa en juego. Ha solicitado directamente, diciendo que no firmaremos el contrato si no es ella. La boca de Takeshi se abrió de forma tonta y se quedó así. El trabajo de la señora no es solo traducir idiomas. Es magia para comprender perfectamente la cultura y los matices de los negocios del país receptor, y para que las negociaciones avancen sin problemas. Si no fuera por la ayuda de la señora, el proyecto de nuestra empresa ya habría fracasado. Tur, que te sientas con aire de suficiencia en el puesto de jefe, estás ahí solo porque el rendimiento de la empresa ha crecido gracias a la señora. La verdadera identidad de su esposa, revelada por el propio presidente de su empresa, la esposa a la que había menospreciado como parásita inútil, era en realidad la figura absoluta que tenía en sus manos el destino de su empresa. Takeshi se quedó sin palabras por la conmoción, abriendo y cerrando la boca, pero había otra persona que no entendía en absoluto esta situación desesperada. Oye, he estado escuchando, pero ¿qué es todo esto? Mi suegra, Taeko, salió de detrás de Takeshi. No ser quién es este viejo, pero no sermonea a mi excelente hijo con aire de suficiencia. Además, esta mujer es de primera clase. No me hagas reír. Esta mujer es una vaga que solo trabaja en casa para ganar unos pocos euros y depende de las ganancias de mi hijo. ¿No te habrá engañado esta mujer? En el momento en que la voz aguda de Taeko resonó, sentí que la temperatura de la sala bajó por debajo de cero. Viejo. No sermoné con aire de suficiencia fueron los insultos al presidente de la empresa. Y luego, el insulto máximo a mí, a quien el presidente adoraba, mujer de baja categoría, engañado, madre basta. Takeshi, desesperado, tiró del dobladillo del vestido de Taeko. Pero Taeko, que era vanidosa y orgullosa, no se detuvo. Takeshi es el jefe. No hay necesidad de inclinarse ante este viejo. Anda, usted también, váyase rápido. Nosotros estamos teniendo una conversación importante para echar a esta vaga de la casa. Vaya, echarme y echar a la señora de la casa. Una vena palpitó en la frente del presidente Obayashi. No dije nada. Simplemente los miré en silencio con ojos fríos como el hielo, a mi suegra que corría ciegamente por las escaleras de la destrucción, y a mi marido que se desesperaba al ser arrastrado con ella. Sabiera que mi profundo silencio solo serviría de condimento para aumentar aún más la ira del presidente. Takeshi. La voz del presidente Obayashi ya no era de ira, sino que tenía un tono cruel. Ahora entiendo bien la insolencia que tú y tu madre han mostrado hacia la figura principal de nuestra empresa. Y acabo de ver el audio que me envió la señora por correo electrónico. Todas las pruebas de que intentaste obligar a la señora a firmar un acuerdo injusto, la mandó la parásita inútil, etc. También han sido confirmadas. Audio. Takeshi me miró, tembloroso. Le mostré brevemente la pantalla de grabación de mi smartphone que tenía en el bolsillo del delantal y sonreí fríamente. Ahora, señora Keiko. El presidente Obayashi se puso de pie a mi lado y dirigió su mirada hacia la entrada.
Dejemos entrar a nuestro otro invitado, para que esta pareja ignorante experimente la realidad. Mientras Takeshi y Taeko miraban la entrada con miedo, unos pasos fríos y sin fisuras se acercaron por el pasillo. La puerta del salón se abrió en silencio, revelando la figura de un hombre alto con gafas de montura plateada, un traje de 3 piezas bien hecho. En su mano, un maletín negro. Sus ojos fríos y penetrantes eran como los de un halcón frente a su presa. Lamento el retraso, señora Keiko, presidente Obayashi. No, ha llegado en el momento justo. Ahora, hágales experimentar la realidad. El hombre asintió ligeramente y se adelantó ante Takeshi, que estaba acurrucado en el suelo, y Taeko, que estaba aturdida detrás de él. Y de su bolsillo interior, sacó una tarjeta de visita y la puso sobre la mesa. Encantado de conocerlos. Soy Kuroda, abogado asesor del presidente Obayashi. He venido como agente exclusivo de la señora Keiko. ¿Abogado? El color de la cara de Takeshi se desvaneció aún más. Ya no estaba pálido, sino de color tierra. Finalmente se dio cuenta de que el problema, que pensaba que era solo una discusión familiar, había crecido a una escala que ya no podía controlar. Sin embargo, Taeko, que no entendía en absoluto la gravedad de la situación, volvió a soltar un grito agudo. Abogado, ¿por qué traen a un abogado a una discusión de pareja? ¡Qué exageración! Además, si usted es el agente de Keiko, convenza a esta mujer para que pague $1,000 cada mes según el acuerdo. Madre, por favor, cállate ya. Takeshi finalmente gritó a su madre enloquecido. Una escena familiar tan vergonzosa delante del jefe de la empresa. El abogado Kuroda, sin inmutarse por las palabras de Taeko, tomó el acuerdo que estaba sobre la mesa. Ya veo. Este es el acuerdo que la señora Keiko fue obligada a firmar, ¿verdad? No apoyar a los padres. Pagar $1,000 mensuales como indemnización. Si se incumple, divorcio inmediato. El abogado Kuroda sonrió ligeramente y rompió el acuerdo por la mitad sin piedad. Ah, mi garantía de $1,000. ¿Qué hace este abogado deshonesto? Taeko gritó, pero el abogado Kuroda la interrumpió con voz fría y clara. Esto no tiene ninguna validez legal. Contiene cláusulas contrarias al orden público y, sobre todo, la firma fue obtenida mediante coacción y extorsión. También tenemos pruebas concluyentes en forma de la grabación de audio de hace un momento. Takeshi, usted ha cometido un delito de coacción contra su propia esposa, un delito grave. Crimen. Coacción. Takeshi tembló y apoyó ambas manos en el suelo. No seas tan exagerado. Mi hijo solo estaba educando a su nuera. Esta mujer de baja categoría y parásita es la que es insolente. ¿Cómo se atreven a tratar a mi excelente hijo como a un criminal? Los demandaré por difamación. Ante los delirantes insultos de Taeko, yo simplemente la miré con una mirada fría y silenciosa. Esta estupidez, era lo que los arrastraría a un infierno aún más profundo. Mantuve mi silencio y me confié a la brillante habilidad del abogado Kuroda. ¿Difamación? Esa es nuestra frase, suegra. El abogado Kuroda abrió su maletín y sacó un grueso fajo de documentos. La señora Keiko, durante 5 años, conmovida por su lamento de que con el salario de Takeshi no se puede mantener una vida digna, y para proteger el orgullo de Takeshi, la ha ayudado con $1,000 al mes de sus propios ingresos, una suma total de de yenes. Sin embargo, usted, lejos de agradecerlo, ha continuado insultándola, llamándola parásita, mujer de baja categoría, etc. Esto es un acto de insulto grave que causa un gran sufrimiento mental. El abogado Kuroda le entregó un documento a Taeko. Esta es una notificación formal de la señora Keiko. A partir de hoy, toda la ayuda económica anterior se considera un error o una revocación de la donación debido a una infracción flagrante. Se solicita la devolución total de los de yenes de los últimos 5 años. De yen. Los ojos de Taeko se abrieron como pelotas de ping-pong, lo que me dieron esmir. No hay nada de irrazonable en pedirlo de vuelta ahora. Ustedes están tratando de estafarme. ¿Quién es el irrazonable? Ayer Takeshi dijo, cada uno se encargará de sus propios padres. No habrá ayuda económica. Es decir, la ayuda a usted también se cancela, lo cual es la regla absoluta establecida por Takeshi. ¿Hay algo malo en liquidar esto retroactivamente según esa regla? Cuando abrí la boca por primera vez y lo dije con calma,
Taeko soltó un breve grito y retrocedió. Las palabras crueles que su propio hijo había pronunciado se habían vuelto contra ella. Takeshi, Takeshi, tú también di algo. No hay forma de que yo pueda pagar chin, de yenes. Haz algo y págalos tú. Eres un jefe excelente. Taeko se aferró a él, pero Takeshi miró el suelo con ojos vidriosos y no dijo nada. En ese momento, el presidente Obayashi, que había estado observando la situación en silencio, suspiró profundamente y le dio a Takeshi una sentencia cruel. Jefe. Oye, Takeshi, ¿alguna vez pensaste que eras tan excelente en la empresa? Takeshi levantó lentamente la cabeza. Dado el asunto del abogado Kuroda, es un buen momento para que se lo explique. Entendido. El abogado Kuroda sacó otro archivo rojo de su maletín. En el momento en que lo vio, los ojos de Takeshi se abrieron de par en par y empezó a sudar profusamente. No puede ser. Takeshi soltó un grito de terror. Aquí era donde la capa de barniz de su excelente jefe se desmoronaría por completo. El abogado Kuroda sacó un archivo rojo de su maletín. En el momento en que Takeshi vio las palabras, Informe de Investigación Interna, Departamento de Ventas, Takeshi impresas en la portada, se derrumbó como si le hubieran disparado al corazón. ¿Por qué eso? Se suponía que ya lo habíamos manejado. Takeshi murmuró con voz temblorosa, y el presidente Obayashi le dirigió una mirada fría como el hielo. ¿Manejarlo? Takeshi, subestimas demasiado el sistema contable de nuestra empresa. Y también la perspicacía de la señora Keiko. Takeshi me miró con una expresión de incredulidad. Takeshi, últimamente te has quejado mucho de que tenías muchas salidas para jugar al golf o viajes de negocios, y que volvías a casa tarde por la noche, ¿verdad? Pero los recibos que sacabas de tu cartera, las fechas y los nombres de los lugares eran un poco extraños. Y tu nombre nunca apareció en la lista de recepciones de nuestros socios extranjeros con los que trabajo como traductora. Le conté con calma mis observaciones de cuando me dedicaba a mi marido. Por eso le dije discretamente al presidente Obayashi que podría haber movimientos sospechosos en la contabilidad del departamento de ventas. Tú, ¿por qué te metiste en lo que no te importa? Meterme en lo que no me importa. Mi trabajo es proteger la empresa como accionista y trabajadora. Presidente Obayashi, por favor, dígale lo que hay dentro. El presidente Obayashi asintió, y el abogado Kuroda abrió la primera página del archivo y empezó a leer. Takeshi, durante los últimos 3 años, has registrado gastos falsos de representación y alojamiento por viajes de negocios, malversando un total de muy high, de yenes de la empresa. Además, se encontraron numerosas pruebas de que habías sustituido los pagos con tarjeta de crédito de tu suegra, Taeko, por gastos de venta. Taeko soltó un breve grito y se cubrió la boca con ambas manos. Takeshi, ¿acaso los ingresos de tu puesto de jefe no eran suficientes y también robabas dinero de la empresa? La voz del presidente Obayashi ya no era de ira, sino de profunda decepción. No, no es eso. Es que mi madre decía que necesitaba el dinero a toda costa, y como la nuera Keiko no ganaba nada y no cuidaba de mi madre, yo no tuve más remedio que. Takeshi se arrastró por el suelo, tratando de agarrarse a los zapatos del presidente. Mentira. El presidente le apartó la mano bruscamente. La señora Keiko, incluso sacrificándose, le enviaba mochamna muy yenes a tu madre cada mes. El dinero que malversaste era para el lujo de tu madre y para tu propia vanidad. Y en cuanto a tus resultados como jefe de ventas, también es así. Ese gran contrato que tú decías que era fruto de tu habilidad, en realidad, se cerró porque la señora Keiko convenció a los ejecutivos de la otra parte y corrigió las deficiencias del contrato. Tú solo seguiste el camino que él te marcó. Entonces, Keiko me estaba ayudando. Takeshi me miró atónito. La esposa a la que había menospreciado y considerado una parásita inútil era en realidad la que había apoyado el éxito de su trabajo y tenía el poder de desenmascarar sus propios delitos. Ante esa abrumadora verdad, el orgullo de Takeshi se hizo añicos con un ruido sordo. Pero en ese momento, había otra persona que aún no había comprendido la situación. Taeko, espera un momento. Takeshi usó dinero de la empresa. ¿Qué tiene de malo eso? Mi hijo trabaja duro, así que está bien si lo usa un poco, ¿no? Además, Keiko, tú, pedir la devolución de Chin, de yenes, ¡qué horror! Retíralo ahora mismo. Hija ingrata, esposa demonio, te irás al infierno.
Taeko me señaló y gritó como una loca. No respondí nada. Simplemente observé en silencio su lamentable espectáculo. Ese silencio enfureció aún más a Taeko. ¿Qué? ¿Esa mirada? ¿Te gusta abusar de los débiles trayendo abogados y presidentes? Tú también, di algo, jefe. ¿Qué pasa? Echa a estas personas de aquí. Taeko sacudió violentamente a Takeshi por el hombro. Pero Takeshi negó con la cabeza sin fuerzas. No puedo, madre. Se acabó. ¿Qué dices? No se ha acabado. Se arreglará si Keiko paga el dinero. Venga, Keiko, aunque el acuerdo se rompió hace un momento, Damotram vienes ahora mismo. No, Motram. Si lo haces, te perdonaré todo. Era más que lamentable, incluso ridículo. Ante las palabras dementes de Taeko, el abogado Kuroda se subió las gafas en silencio. Suegra, dice que es acoso a los débiles, pero el verdadero terror en un Estado de Derecho está a punto de comenzar. El cargo de Takeshi y la donación injusta a usted. Todo esto tiene el potencial de convertirse en un caso penal. ¿Caso penal? El movimiento de Taeko se detuvo abruptamente. Y el despido de Takeshi, la malversación de fondos y la coacción contra la señora Keiko. Además de esto, usted, suegra, también será investigada. Existe la sospecha de evasión de impuestos con respecto a los de yenes que recibió de la señora Keiko. Evasión de impuestos. Además, la señora Keiko ya ha completado un procedimiento. Esto será el mayor y último acto de desesperación para ustedes, padre e hijo. El abogado Kuroda me asintió. Lentamente, di un paso adelante para contar mi verdadero secreto, uno que nunca le había mostrado a nadie. Takeshi, suegra, dijisteis que me echaríais de casa, ¿verdad? Que una vieja inútil no podría sobrevivir a partir de mañana. Pero, lamentablemente, los que se van de esta casa sois vosotros. ¿Qué quieres decir? Takeshi preguntó con voz temblorosa. Puse el último documento sobre la mesa. Confirmaba un hecho, que ni Takeshi ni Taeko habrían soñado. Un documento sobre la mesa. En el momento en que lo vio, la última gota de sangre se escurrió de la cara de Takeshi y el gemido de Taeko se detuvo de golpe. Había una escritura de propiedad de la casa. Propietario. Takeshi trazó el nombre con un dedo tembloroso. Propietario. Keiko. Mentira. No puede ser. Esta casa es mía. Yo la compré con un préstamo con mi salario. Takeshi gritó como un loco. Sí, él creía ciegamente que era su castillo de orgullo, adquirido con un préstamo de muy lamaños por el pilar de la familia que era él. Cierto, al principio era así. Hace muy lamaños, tú te rebelaste con orgullo. ¿Pero no te acuerdas? Hace 5 años, cuando tu empresa tuvo un gran escándalo, tu bono fue completamente cancelado y estuviste a punto de no poder pagar el préstamo. El recuerdo amargo de ese momento pareció revivir en Takeshi. En ese momento, me rogaste de rodillas, llorando. Si esto sigue así, la casa será embargada. Haz algo. Y yo usé mis ahorros, el dinero que tú despreciabas como dinero de bolsillo de trabajo a domicilio, para pagar el resto del préstamo de una sola vez. En ese momento, firmaste un contrato en el que acordabas cambiar la titularidad a mi nombre como condición para el pago. ¿No te acuerdas de ese contrato? El abogado Kuroda le entregó otro documento. Allí había un acuerdo de transferencia de propiedad, claramente firmado por Takeshi con su propia letra y con su sello personal. Legalmente, los derechos sobre este terreno y edificio pertenecen al Mocham Fancham a la señora Keiko. Takeshi, aunque creís que era tu casa, en realidad solo estabas viviendo en la propiedad de la señora Keiko por su generosidad. Ante la fría declaración del abogado Kuroda, Taeko soltó un grito como si se hubiera volcado. ¿Qué dices? La casa de mi hijo es mi casa. ¿Cómo se atreve una nuera a usurpar el castillo de mi hijo? Ladrona, estafadora. Llamen a la policía. Que arresten a esta mujer ahora mismo. Taeko golpeó la mesa como una loca y trató de alcanzarme. Pero el presidente Obayashi detuvo su mano con una mirada penetrante. ¡Qué indecencia, señora Taeko! Taeko se encogió de hombros ante el rugido del presidente. Tu propio hijo malversó dinero de la empresa, y mientras te burlabas de su esposa como una parásita, vivías una vida de lujo con el dinero de esa esposa, y te mudaste a la casa de esa esposa, y en esta situación todavía pretendes ser la víctima. Pero Takeshi es el jefe y Keiko es solo una. Todavía con eso, ella es un tesoro para nuestra empresa, no, para el mundo empresarial japonés.
Es de una liga diferente a la de los parásitos como ustedes que solo piensan en chupar el esfuerzo de los demás. Las palabras del presidente Obayashi se clavaron como dientes en la pareja. Miré a Takeshi, que estaba acurrucado y sin palabras, y a Taeko, con una mirada fría, y mantuve un profundo y silencioso silencio. 1, 2, 3. Solo el tic-tac del reloj de pared resonaba cruelmente en el salón en silencio. Ese silencio mío les debió parecer el juicio más terrible. Las palabras parásita, inútil, de baja categoría que me habían lanzado, ahora se volvían contra ellos, cortándoles la garganta como un boomerang. Bueno, dije, abriendo la boca lentamente. Takeshi, ¿te acuerdas del acuerdo que firmaste hace un momento? La tercera cláusula decía, en caso de incumplimiento, se acepta el divorcio inmediato sin indemnización y se abandona la casa. Yo cumpliré el acuerdo. Pero tú eres quien lo ha incumplido. Me coaccionaste y me obligaste a un contrato injusto. Y luego, cuando decidí cortar la ayuda a tu suegra, lo consideraste acoso y me insultaste. Y sobre todo, malversaste dinero de la empresa y me traicionaste a mí y a la empresa continuamente. Le entregué a Takeshi otro documento que había recibido del abogado Kuroda. Era una solicitud de divorcio ya relenada. Firma esto ahora mismo, y mañana por la mañana sal de esta casa, tú y tu madre. Espera, lo siento, me equivoqué. Todo fue culpa de mi madre. Devolveré todo el dinero de la empresa. Por favor, no te divorcies. Si me echan de esta casa, yo. Takeshi se arrastró por el suelo, tratando de aferrarse a mis pies. No quedaba ni un rastro de su orgullo como jefe ni de su vanidad como hombre. Solo la figura de un hombre patético, temeroso de su propia destrucción. Sí, Keiko, no somos marido y mujer, no somos familia, es solo un pequeño malentendido. Olvidemos lo de los chin, hondeyenes y todos los insultos anteriores. Yo te consideraba como una hija de verdad. Taeko de repente adoptó un tono meloso y suplicante. Que descaró. Su boca, que me había lamado ladrona y estafadora hace un momento, podía cambiar de forma tan drástica. Los miré, a los dos, y sonreí desde lo más profundo de mi ser con una frialdad helada. Como una hija. ¿Qué clase de padre lama a su hija parásita? Abogado Kuroda, por favor. Entendido. Takeshi, Taeko. Nuestro personal ya ha empezado a empacar sus pertenencias. Dije mañana por la mañana, pero rectifiquemos. Se irán de esta casa ahora mismo. ¿Ahora mismo? Sí. Hay un vehículo esperando fuera que ha organizado el presidente Obayashi. ¿A dónde van? Bueno, he preparado el hotel de negocios barato y ruinoso del que Takeshi decía que eran lugares para la escoria, para tus padres. Ante las palabras del abogado Kuroda, Takeshi y Taeko se miraron con expresiones de desesperación. Fuera, empezaba a llover fríamente. Sin embargo, esto era solo el preludio del cambio. Todavía no sabían el verdadero infierno que enfrentarían después de salir de esa casa. ¿Qué es esto? No me digas que es una broma. Bajo la lluvia helada, fueron arrastrados a un vehículo arreglado por el presidente Obayashi y llevados a un hotel de negocios viejo y destartalado, de unos muy años, que se encontraba en el extremo de un barrio marginal de luz roja. Al entrar, el olor a tabaco rancio y a humedad mezclado con mojo les llegó a la nariz. Las alfombras del pasillo estaban desgastadas por todas partes, y los fluorescentes del techo parpadeaban con un ruido desagradable. Oye, Takeshi, di algo. ¿Me estás diciendo que me quede en un lugar tan sucio? Hace un momento estaba sentada en un sofá mullido en ese gran salón de la casa de Keiko. Volvamos a la casa de Keiko ahora mismo. En la estrecha habitación doble, con dos camas individuales y apenas espacio para moverse, Taeko gritó histéricamente, arrojando su abrigo aún mollado sobre la cama. Pero Takeshi parecía no tener fuerzas para responder. Sentado en una silla barata de plástico, miraba sus manos temblorosas con la cabeza gacha sin fuerzas. No puedo, madre. Esa casa ya es de Keiko. Había un abogado y el presidente. No hay manera de que nos escuchen, digan lo que digamos. Qué patético. Eres el jefe, ¿verdad? El cabeza de familia, ¿verdad? ¿Ni siquiera puedes hacer callar a una sola esposa? Dile a esa mujer insolente que se largue de mi casa. Te he dicho que esa casa está a nombre de Keiko. Takeshi de repente gritó explosivamente. Taeko se encogió y cerró la boca ante su terrible furia. Tú, madre, siempre diciendo cosas innecesarias. Keiko es una parásita, es de baja categoría.
Si no hubieras insultado así delante del presidente, esto no habría pasado. ¿Estás en tus cabales para insultar incluso al presidente? ¿Qué? ¿Me culpas a mí? Yo solo estaba educando a Keiko por tu bien. Como tú eras patético, yo la disciplinaba en tu lugar. Y, además, tú fuiste el que dijo lo de cada uno se encargará de sus propios padres. Eso es porque tú, madre, me decías todos los días, hasta la saciedad, que no podía usar dinero para los padres de Keiko. Yo solo dije lo que tú querías. Yo solo me preocupaba por tu futuro. No, era por tu propio lujo. Y aún así, le quitabas muchas millones a Keiko cada mes. En la estrecha habitación cerrada, comenzó una fea pelea de culpas. Los que hasta ayer se reín de mí llamándome inútil y parásita, ahora, los que eran los mejores aliados, se atacaban y se hacían daño por su propia supervivencia. En ese momento, Takeshi, como si recordara algo, cogió su smartphone, la empresa. Si voy a la empresa mañana, tal vez pueda arreglarlo. El presidente lo dijo así, pero el departamento de ventas no funcionará sin mí. Seguro que el presidente, una vez que se le enfríe la cabeza, recordará mi importancia. Takeshi intentó llamar a un compañero de trabajo con la esperanza de encontrar apoyo, pero no conecta. A pesar de tener señal, cada vez que lo intentaba, solo sonaba un mensaje impersonal. Luego intentó abrir la herramienta de chat de la empresa, pero apareció un mensaje despiadado: su cuenta está inactiva. Mentira, ya han borrado mi cuenta. La cara de Takeshi se fue tiñendo de desesperación. Y como si fuera una bofetada final, llegó un correo electrónico al smartphone de Takeshi. El remitente era el abogado Kuroda de hace un momento. Estimado señor Takeshi, como su representante, acabo de recibir la notificación formal de que la empresa para la que trabaja ha decidido su despido disciplinario. Los motivos son la sospecha de malversación de fondos, deslealtad y coacción contra la señora Keiko. A partir de mañana, tiene prohibido el acceso a la empresa y los guardias de seguridad han sido informados. Despido. Un sonido como si le hubieran quitado el alma escapó de la boca de Takeshi. A los muy años, había perdido su trabajo, su posición, su casa, su dinero y hasta su indemnización por despido. Lo que le quedaba era la obligación de devolver muy high home de yenes por la malversación de fondos y una reclamación de Chin. Home de yenes de Keiko. Y solo un orgullo inútil. Oye, Takeshi, ¿qué te pasa? ¡Qué cara más aterradora! Taeko sacudió a Takeshi por el hombro. Tengo hambre. Quiero salir de esta habitación sucia lo antes posible. Llévame a un restaurante de lujo o servicio de habitaciones. Venga, pide rápido con la tarjeta. Tarjeta. Takeshi sacó sin fuerzas su tarjeta principal de la cartera. Intento abrir un sitio de reparto con la aplicación del smartphone, pero esta tarjeta no está disponible actualmente. Apareció un mensaje rojo despiadado en la pantalla. Están todas bloqueadas. Todas las tarjetas están bloqueadas. ¿Qué dices? Mentira. ¿Y mi tarjeta? Taeko también sacó la tarjeta familiar de su cartera, que estaba vinculada a la cuenta bancaria de Keiko, pero el resultado fue el mismo. Por supuesto, yo había cancelado todos los enlaces de pago y había completado los trámites de denuncia de pérdida y cancelación con la compañía de la tarjeta. No tenemos dinero, no podemos pagar. Eso es imposible. Tengo derecho a una vida digna. Takeshi, ve al banco ahora mismo y saca dinero. Las cuentas bancarias. Keiko debe tener todas las que he extorsionado. Mis propios ahorros también los he gastado en tus lujos y casi no me queda nada. Takeshi gritó como un loco y golpeó la pared de la habitación con el puño. La pared barata y delgada emitió un sonido sordo, y desde la habitación de al lado se escuchó un grito. «¡Cállate!». La mansión tranquila y espaciosa donde habían vivido. El castillo donde se habían comportado con arrogancia sin preocuparse por nadie. En el momento en que lo dejaron, finalmente se enfrentaron, en el silencio de esta pequeña y sucia habitación, a lo inútiles, miserables e innecesarios que eran para la sociedad. En ese momento, la pantalla del smartphone de Takeshi volvió a iluminarse. Esta vez, no era una notificación de confirmación para los trámites de divorcio. En la pantalla apareció el nombre de su único hijo, que estaba trabajando en otra ciudad después de graduarse de la universidad. Hijo. Takeshi tocó el botón de llamada con un dedo tembloroso. «Hola, papá».
Las noticias sobre el escándalo de tu empresa salieron, pero no serás tú el que lo hizo, ¿verdad? La voz de su hijo era gélida. Takeshi no tenía ni idea de que esa llamada lo llevaría a la verdad más grande. Hola, Daisuke, soy tu padre. ¿Dónde estás ahora? Ayúdame. Ha pasado algo terrible. Takeshi se aferró a la llamada de Daisuke, su único hijo y el sucesor del que estaba orgulloso, como si un hombre ahogándose se aferrara a una rama. ¿Ayudarte? Papá. ¿Entonces las noticias son ciertas? El caso de malversación del jefe de ventas. Aunque no se menciona el nombre, no puedo pensar en nadie más que tú, ¿verdad? Que el jefe de ventas de esa empresa se ha despedido. La voz de Daisuke, que se escuchaba por el altavoz del smartphone, estaba lejos de la preocupación o la simpatía que Takeshi esperaba. Era un tono frío como el hielo. No, es un malentendido. Todo me lo tendieron en la empresa. Y mi madre, Keiko, trajo a un abogado extraño y me echó de casa. Díselo también a mi madre, que esto está mal como familia. Takeshi mintió desesperadamente, a su conveniencia. Taeko, que estaba escuchando a escondidas a su lado, también se entrometió. Sí, Daisuke, soy la abuela, Keiko. La trate con tanta amabilidad, pero de repente se puso agresiva y nos echó a este hotel sucio. Esa mujer no merece ser madre. Despídela y trae a la abuela y a los demás de vuelta a la casa original. El grito exigente de Taeko resonó vanamente en la pequeña habitación. Sin embargo, la respuesta de Daisuke fue una risa seca y llena de profunda decepción. Ya. Realmente no tienen remedio, ustedes dos. Daisuke, ¿de qué te ríes? Padre, abuela, la madre me lo contó todo. La grabación de audio y el contenido de ese acuerdo injusto. Y también que la abuela estuvo extorsionando una gran suma de dinero a la madre durante años. Los rostros de Takeshi y Taeko se congelaron al instante. Mi madre me lo ha ocultado desde que entré a la universidad, diciendo que para no herir el orgullo de tu padre, pero yo lo sabía. Sabía que mi padre menospreciaba el trabajo de mi madre y dependía completamente de sus ingresos para el sustento del hogar, y que más de la mitad de ese título de jefe de mi padre era una ilusión creada por el apoyo encubierto de mi madre. Tú, lo que dices. Te diré la verdad más grande, padre. Tú, que amabas a mi madre mujer inútil que trabaja en casa. Mi madre es la directora del proyecto para la creación de la filial japonesa de la gran empresa tecnológica estadounidense, donde acabo de conseguir un puesto y donde iré a formarme el próximo mes. Takeshi recibió el impacto como si le hubiera caído un rayo. ¿Directora? ¿Keiko es eso? Así es. Y no entré en esta empresa por las conexiones de mi madre. Me evaluaron por mis habilidades. Pero los ejecutivos de la otra parte me dijeron, respetamos a su madre, Keiko. Si es hijo de una persona tan excelente como ella, podemos esperar grandes cosas. La voz de Daisuke se volvió cada vez más apasionada, y sus palabras se clavaron en Takeshi como dientes afilados. No solo eras un parásito de mi madre, también te aprovechabas inconscientemente de su reputación para mantener tu posición, y a pesar de todo eso, en lugar de admitir tus errores, al final dijiste, cada uno debe hacerse cargo de sus propios padres. E intentaste deshacerte de mi madre con una lógica conveniente. Eres un asco. No eres mi padre, ni siquiera un ser humano. Eres solo un criminal lleno de orgullo. Criminal. Tú, ¿cómo te atreves a amar a tu propio padre criminal? No vuelvas a amarme padre, me muero de vergüenza. La abuela también es igual. ¿Cómo es una vida digna extorsionando a la nuera para vivir de lujo? Baja categoría. La palabra que ustedes más odiaban no se refiere a la gente sin dinero. Se refiere a gente como ustedes, que tienen un espíritu podrido que no duda en pisotear el corazón de los demás. Ante las palabras feroces de Daisuke, Taeko palideció al instante y se cayó de la silla. Déjame decirte una cosa más importante. Ya hablé con mi madre y completamos los trámites. Me voy a América la próxima semana y tengo la intención de obtener la residencia permanente allí. No tengo la intención de volver a verlos en mi vida. También estoy tramitando los papeles para cambiar mi registro familiar. Cambio de registro. Daisuke, espera, ¿me vas a abandonar? Eres mi único sucesor. ¿Sucesor? ¿Sucesor de qué? ¿Deudas y el destino de un malversador? De ninguna manera. A mi madre le devolveré el favor trabajando duro. Mi madre obtendrá la verdadera libertad en su propia casa, con el dinero que ha ganado,
no te interpongas. Daisuke, Daisuke. El grito de Takeshi fue en vano y la llamada se cortó abruptamente. Un tono electrónico impersonal resonó en la pequeña y sucia habitación. Se acabó. Mi vida se ha acabado. Takeshi dejó caer su smartphone al suelo y se derrumbó llorando, cubriéndose la cara con ambas manos. Su trabajo, su honor, su casa, su dinero y, finalmente, su conexión con su hijo. Lo había perdido todo en una sola noche. No, por esa sola frase que había pronunciado. En ese momento, la puerta de la habitación del hotel fue golpeada violentamente. «Oye, estás dentro. Somos la policía. Abre». El cuerpo de Takeshi y Taeko se encogió. La malversación y la coacción. Finalmente, la justicia de la realidad había legado para ellos. Pero, justo antes de que la policía irrumpiera, llegó un mensaje de texto al smartphone de Takeshi. El remitente era Keiko. Contenía el golpe final, un mensaje tan refrescante que disiparía toda su desesperación. Takeshi, con manos temblorosas, leyó el mensaje y soltó un grito que no era ni siquiera un gemido desde lo más profundo de su desesperación. «Abre. Somos la policía. Es inútil intentar escapar». La puerta barata fue golpeada con tanta fuerza que parecía que iba a romperse. El sonido violento resonó como un presagio del fin del mundo para Takeshi y Taeko, que estaban en lo más profundo de la desesperación. «Policía. ¡Ugh! ¿Por qué?» «¿Por qué la policía? Yo solo usé un poco de dinero de la empresa». Takeshi tembló, retrocedió, arrastrándose por el suelo. A su lado, Taeko se acurrucó en la esquina de la cama, soltando gritos que ya no eran ni siquiera humanos. No quedaba rastro de la arrogante dignidad que había pregonado hasta ayer. Pero el smartphone en la mano temblorosa de Takeshi volvió a iluminarse con una notificación. Esta vez no era una notificación de confirmación. Contenía un mensaje corto pero cruel de Keiko. «Takeshi, te diré una última cosa. Los mochamna muy yenes que le daba a tu madre. En realidad, todo fue registrado como un préstamo. Tu suegra, desesperada por presumir, firmó descuidadamente los pagarés que yo le hacía firmar de vez en cuando, sin leer el contenido. Ahora, a través del abogado, he enviado una demanda de reembolso completo. Por supuesto, ustedes no pueden pagar ahora, ¿verdad? Así que la propiedad de la casa de su familia, de la que su madre presumía que sería su futura herencia, ya ha entrado en proceso de embargo. Mientras ustedes estaban en ese hotel sucio, su castillo y su hogar ancestral se han convertido en míos. Adiós. No vuelvan a entrar en mi vista nunca más». Un breve grito. «Hugh», escapó de la boca de Takeshi. Esos mochamna muy yenes, que había menospreciado como calderilla, que Keiko ganaba con su trabajo a domicilio, eran en realidad la cadena de acero destinada a destruirlos. Los documentos que Taeko había firmado con su sello personal, inmersa en la idea de que estaba educando a su nuera, eran en realidad las lápidas que sellarían su destino. ¿Qué pasa, Takeshi? Keiko dice que nos ayudará, ¿verdad? Nos dará dinero, ¿verdad? Taeko agarró el brazo de Takeshi como una loca. Takeshi, con la mirada de alguien que había visto un fantasma, se volvió hacia Taeko. «Madre, tú, por tu avaricia y por quitarle dinero a Keiko, nos han quitado la casa y el terreno de la familia. Ya no tenemos ni siquiera un lugar al que regresar. Mentira, mi terreno, mi orgullo». Taeko puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo. En ese momento, la puerta del hotel fue derribada con un ruido tremendo. «No se muevan, somos la policía. Abran». Los que irrumpieron fueron varios agentes de paisano. Con miradas penetrantes, sacaron un documento de sus bolsillos. «Señor Takeshi, jefe del departamento de ventas, queda arrestado bajo la sospecha de malversación de fondos, desleal adecuación contra la señora Keiko». El frío contacto del metal apretó las muñecas de Takeshi. Unas esposas. En lugar del reloj de lujo que una vez simbolizó su título de jefe, lo que adornaba sus muñecas era la marca de un criminal. «Esperen. Yo no tengo nada que ver. Yo no hice nada. Todo fue cosa de mi hijo». Taeko, ya recuperada, gritó, aferrándose a las piernas de un agente, pero el agente la apartó fríamente. «Señora, usted también debe acompañarnos. Hay pruebas de que una gran cantidad del dinero malversado por su hijo fluyó a su cuenta».
Existe la sospecha de implicación en el robo y de complicidad en la extorsión contra la señora Keiko. La interrogaremos a fondo. No, déjenme, soy una persona digna. No puedo ser tratada como una ladrona. Taeko, que forcejaba como una loca, fue arrastrada por dos agentes hacia el pasillo. Desde las habitaciones de todo el pasillo, los huéspedes del hotel asomaron la cabeza, preguntándose qué pasaba, y sacaron sus smartphones para grabar su patética figura. Mira, qué cara tiene esa vieja. Malversación. Padre e hijo arrestados. Una cacofonía de voces burlonas y desdeñosas cayó sobre ellos. Las palabras de baja categoría que ella misma había usado para describir a otros, ahora se convertían en la única forma de describirse a sí misma ante el público. Las luces rojas de la sirena del coche de policía iluminaban ominosamente el exterior de la ventana. Takeshi, mientras era conducido, vio su figura demacrada reflejada en el cristal de la ventana. A los muy años, el hombre que pensaba que lo tenía todo, había llegado a un final patético e irremediable. Por aquel entonces, Keiko estaba en el salón de la casa que Takeshi una vez llamó mi castillo. La lluvia había cesado y un hermoso paisaje nocturno se extendía más allá de la ventana. A su lado estaban el presidente Obayashi y el abogado Kuroda, y al otro lado de la pantalla, la sonrisa radiante de su hijo Daisuke, que se preparaba para ir a América. Mamá, ya está todo bien, ¿verdad? Keiko asintió en silencio ante las palabras de Daisuke. En sus ojos ya no quedaba ni un rastro de apego al pasado, ni de ira hacia el marido que la había traicionado. Pero este cambio de fortuna aún no era el verdadero clímax. A la pareja arrestada no les esperaba solo un castigo. El golpe final de Keiko demostraría su verdadero poder después de que salieran de la cárcel. Mentira, esto no puede ser. Takeshi, sentado en la dura silla de la sala de interrogatorios, murmuró con voz temblorosa ante las numerosas fotos como prueba que tenía delante. No quedaba ni rastro de la arrogancia del hombre que una vez fue jefe de ventas y mandaba a sus subordinados. El que no puede ser es usted, Takeshi, dijo el detective a cargo con voz fría, pasando las páginas de los documentos. Los ingresos de su esposa, a quien usted despreciaba como una mujer que ganaba calderilla con su trabajo a domicilio, eran una suma tan grande que incluso las autoridades fiscales de nuestro país estaban atentas. Por otro lado, los Muihai, de yenes que usted malversó de la empresa, y los Chin, de yenes que su madre extorsionó a su esposa. Todo esto se procesara legalmente como ganancias criminales o ganancias ilícitas. El dinero que era la fuente de su orgullo fue, de principio a fin, una ilusión sostenida por la misericordia de su esposa. Takeshi gimió, cabizbajo. Keiko, ella me estaba vigilando, no me tomes el pelo, ella me engañó. Ocultó el hecho de que estaba ganando dinero y se deleitó viendo mi vergüenza desde la barrera. Esa mujer de espíritu podrido. Incluso en el fondo del abismo, Takeshi seguía vomitando su resentimiento hacia mí. Esa simple traductora. ¿Cómo se atreve a menospreciarme? Si no fuera por mí, él había sido solo una vieja patética. ¿Todavía dice eso? El detective suspiró con hastío. Su esposa, Takeshi, no lo menospreciaba. Él la creyó en usted hasta el final. Pensó que algún día volvería a ser un hombre que se valdría por sí mismo, que se ocuparía de sus padres y que valoraría a su familia. Pero esa frase que usted pronunció, cada uno se encargará de sus propios padres, mató por completo la última chispa de esperanza que le quedaba. Usted mismo se cavó su propia tumba. Takeshi no pudo responder nada. En el silencio de la sala de interrogatorios, el peso de lo que había perdido finalmente comenzó a caer sobre él. Mientras tanto, en otra habitación, mi suegra, Taeko, seguía gritando como una loca: «Déjenme salir, soy una persona digna. No se puede permitir que una mujer de baja categoría como Keiko me cuite mi terreno». Si Takeshi no la hubiera recogido, ahora estaría deambulando por la calle. Taeko forcejeaba para soltarse de las manos de los agentes, agitando su cabello y gritando. Pero en ese momento, el abogado Kuroda entró en silencio en la habitación. «Suegra, lamentablemente, se ha decidido que el terreno que sostenía su dignidad se subastará para saldar sus deudas con la señora Keiko. La casa de su familia, de la que usted presumía, comenzará a ser demolida la próxima semana». «No, ¿vas a destruir mi casa?» «No. La señora Keiko ha decidido donar ese terreno. Una vez despejado,
para construir una instalación de apoyo al estudio gratuita para la gente de la región. El terreno que se usaba para su vanidad ahora se usará para niños que realmente necesitan ayuda. Irónico, ¿no? No. Mi casa. Mi lugar. Taeko se desplomó en el suelo y lloró como una niña. Sin embargo, no había nadie en esa habitación que la compadeciera. Semanas después, Takeshi fue sentenciado a 3 años de prisión, y Taeko recibió una sentencia suspendida y una orden de indemnización por una suma considerable. Takeshi fue a prisión, y Taeko fue enviada a una residencia de ancianos decrépita donde se reunían ancianos sin familia, un lugar que ella misma había despreciado como un nido de escoria. Las paredes de la residencia estaban desconchadas y la comida era sencilla. El coste de vida de un mes en esta residencia era el equivalente a un solo almuerzo en los restaurantes franceses de lujo a los que solía ir. Keiko, ayúdame. Lo siento, me equivoqué. Sácame de aquí. 150.000. No, 50.000. Envíame 50.000. Taeko, se dice, seguía gritando al vacío, dirigiéndose a mí, a quien nunca iría a visitar. Por aquel entonces, yo decía, bien, el contrato está formalizado. En el amplio salón de la casa que Takeshi una vez la Momi Castillo, acababa de terminar una ceremonia de clausura remota con ejecutivos de una empresa tecnológica global. El presidente Obayashi, que aparecía en la pantalla, aplaudía con una expresión de éxtasis. Felicidades, señora Keiko. Con esto tanto nuestra empresa como usted están listas para conquistar el mundo. Gracias, presidente Obayashi. Pero yo solo hice lo que tenía que hacer. Levanté la vista hacia el cielo azul que se extendía fuera de la ventana. Allí ya no existían las pesadas ataduras de mi marido ni las irrazonables exigencias de mi suegra. Entonces, me llegó una foto a mi smartphone. La envió mi hijo Daisuke, que acababa de llegar a América. Mamá, mira. Aquí es por la mañana. Mira las vistas desde la ventana de la nueva oficina. El cielo es increíblemente amplio. Daisuke, en la foto, mostraba una sonrisa radiante que nunca antes había visto. Una lágrima se deslizó por mi hoyo. No era una lágrima de tristeza, sino una lágrima de liberación, habiendo soltado todo el peso de más de muy años. Pero esta historia aún no tenía su verdadero final. A la pareja arrestada no les esperaba solo un castigo. El último golpe de Keiko mostraría su verdadero poder después de que salieran de prisión. Mentira, esto no puede ser. Takeshi, sentado en la fría celda de la prisión, murmuró con voz temblorosa ante la última y mayor desesperación que iba a conocer, y el primer paso de mi verdadera vida. La historia se adentra en el capítulo muy lam. El salón, después de que pasara la tormenta, estaba sorprendentemente tranquilo. El sol de la mañana que entraba por la ventana iluminaba el suelo suavemente, como si las feas discusiones que una vez tuvieron lugar aquí hubieran sido una mentira. Sola, sorbí mi café recién hecho y miré el calendario. Habían pasado exactamente 6 meses desde aquel día en que Takeshi hizo la cruel declaración. A partir de ahora, cada uno debe hacerse cargo de sus propios padres. En ese momento, lo único que sentí era una ira ardiente, pero ahora mi corazón estaba lleno de una emoción más tranquila y clara, como el rocío. Cada uno se encargará de sus propios padres. ¡Qué buena frase, Takeshi!, murmuré en voz baja, porque esas palabras se habían convertido en la llave mágica que me liberó de la trampa autoimpuesta de ser una buena esposa y una buena nuera. Mi divorcio de Takeshi se había formalizado hace un mes. Él, que además del despido disciplinario cargaba con el grave delito de malversación de fondos, ahora pasaba sus días en la fría celda, calculando el peso de lo que había pisoteado. Incluso su único pariente, su hijo, lo había repudiado, y nadie, excepto su abogado, iba a visitarlo a prisión. En la sala de visitas de la prisión, el abogado Kuroda le había mostrado el informe final que describía el miserable estado de Takeshi. Se decía que, al saber que mis ingresos, a quien él menospreciaba como una inútil ama de casa, eran varias veces mayores que los suyos, y que mi apoyo incondicional siempre había estado detrás de su éxito, se había golpeado la cabeza contra la pared y había llorado de arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. La confianza y el tiempo perdidos nunca volverían, por muchas lágrimas que derramara. Por otro lado, mi suegra, Taeko,
Reside en una modesta residencia de ancianos, justo al lado de la instalación de estudio que yo doné. En ese lugar, que ella misma había despreciado como un punto de reunión de gente de baja categoría, lleva una vida sin lujos todos los días. Keiko, por favor, al menos tráeme un melón del supermercado. Mi dignidad se está muriendo. Una vez me llegó una llamada así a través del personal de la residencia, pero nunca fui a visitarla. Cuidar de ella era el papel de su excelente hijo, del que tanto presumía, y no era asunto mío, porque esa era la regla que ellos habían establecido. Esa tarde, visité a mis padres después de mucho tiempo. Mi padre se había recuperado bien de las secuelas de su derrame cerebral, y ahora su pasatiempo diario era cuidar sus bonsáis en el jardín. Mi madre estaba sentada a su lado, sirviendo té con calma. Keiko, tienes mejor cara, dijo mi madre, sonriéndome dulcemente. Me senté frente a mis padres y me incliné profunda y largamente. Padre, madre, lo siento mucho. Hasta ahora, por respeto a Takeshi, los he dejado en segundo plano. ¿Qué dice, Keiko? Dijo mi padre, palmeándome el hombro con su mano algo torpe. Siempre supimos que te esforzabas. Digan lo que digan, eres mi hija y estoy orgulloso de ti. Te hice pasar por muchas dificultades. Mis ojos se llenaron rápidamente de lágrimas. Durante muy años, para complacer a mi marido y mantener el lujo de mi suegra, había descuidado a las personas más importantes para mí. Cada uno se encargará de sus propios padres. Esa frase que Takeshi pronunció me había dado la oportunidad de ser una verdadera hija obediente. Estoy planeando renovar la casa de mis padres para que sea accesible, usando parte del dinero que he ganado con mi trabajo. Y luego, tengo la intención de llevar a mis padres a Hawái, a donde siempre quisieron ir. Hacer felices a las personas importantes con mi propio poder, sin preocuparme por nadie. Nunca supe que algo tan natural podía ser tan orgulloso y feliz. En el camino de vuelta de la casa de mis padres, me detuve en un gran parque frente a la estación. El cielo del atardecer dibujaba un hermoso degradado de naranja, a un púrpura profundo. De repente, mi smartphone vibró. Era una videollamada de Daisuke, que estaba en América. Mamá, aquí es por la mañana. Mira, la vista desde la ventana de la nueva oficina. Daisuke, en la pantalla, tenía el rostro de un hombre adulto, lleno de confianza. Este proyecto es muy interesante. Como dijiste, las barreras del idioma se pueden superar con sinceridad y tecnología. Ah, sí. Tal vez pueda volver a casa el mes que viene por un tiempo. ¿Por qué no vamos a comer un buen sushi juntos? Por supuesto, yo invito. Claro, Daisuke. Estoy deseando verte. Cuídate mucho. Sí. Ah, mamá. Una cosa más. Daisuke dijo con una expresión un poco seria. Felicidades por ser libre de verdad. A partir de ahora, vive tu vida para ti. Yo siempre estaré de tu lado. Gracias, Daisuke. Después de colgar, respiré hondo el aire de la noche. El aire frío limpió el último rastro de resentimiento que quedaba en mi corazón. Hubo personas que una vez me llamaron parásita y vaga, pero ahora tengo una confianza inquebrantable, un hijo que me ama y padres a los que proteger. Y tengo un futuro brillante que he abierto con mis propias fuerzas. Nunca más dejaré que nadie decida mi valor. Bueno, volvamos. Di un paso firme con mis propios pies. Las luces de la ciudad nocturna iluminaban mi camino. Ya no había dudas ni arrepentimientos. Mi verdadera vida comenzaba en ese mismo instante.